Capítulo 1. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate/Steinheit ni de My Hero Academia. El pequeño auditorio se había llenado de conversaciones sobre el motivo de la citación. Sobre todo porque todos habían recibido la misma solicitud, aparentemente críptica, sin ninguna explicación real de por qué debían acudir a ese lugar. Sin embargo, cuando salió, la sala quedó en silencio y todos los presentes supieron que estaban allí por una razón. Su presencia se sintió al instante, aún con la armadura que usaba en su día a día. Era un rostro familiar, pero pocos habían interactuado con él más allá de algún trabajo ocasional. Incluso entonces, había superado todas sus expectativas. Había una razón por la que ocupaba el 8º puesto en las listas de héroes profesionales. Yoroi-Musa miró por encima del podio donde se encontraba, el veterano héroe observando a quienes se habían reunido ante él. Menos de 20, reflexionó para sí mismo. Miles de héroes registrados y menos del 2% deciden presentarse. Sin embargo, no le sorprendió. Ya lo esperaba. No ayudó a haber concertado esta reunión con menos de 48 horas de antelación, apenas tiempo suficiente para posponer o cancelar cualquier plan real con poca antelación. A pesar de haberse consolidado entre los 10 mejores héroes hacía muchos años, era consciente de que no era un héroe ostentoso, pero sí confiable, siempre disponible cuando la situación lo requería. O al menos eso era lo que sabía el público. No era raro que los héroes fueran derrotados por un villano que los superaba en algún aspecto. A veces, simplemente se debía a un desajuste, y la batalla se convertía en una batalla de habilidad y resistencia. Como miembro del top 10, era prácticamente inaudito que sufriera una derrota. Ese no fue el caso. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Yoroi-Musa, silenciando a los pocos que conversaban. Podía entender si estaban nerviosos por su presencia, algunos probablemente asumiendo que se trataba de un discurso de jubilación. De ser así, habría medios de comunicación presentes. Sin embargo, al no haber ninguno, se planteaba la pregunta de por qué los habían convocado. Confío en que no divulgarán lo que tengo que decirles esta noche a quienes lo usen para difamar mi nombre. No puedo jurarles nada, pero sí confío en que, como profesionales, cumplirán con esto. Yoroi-Musa hizo una pausa mientras asimilaba estas palabras. Muchos de los héroes presentes eran veteranos por derecho propio, que habían obtenido su licencia de héroe muchos años antes de dejar su huella en el mundo. De hecho, el único que había dejado huella recientemente era el héroe de madera, Kamui Watts, quien había debutado unos meses antes. Yoroi-Musa simplemente se alegró de que un miembro de la generación más joven hubiera decidido venir. Hace 2 semanas, luché contra un villano como cualquier otro, y una vez derrotado, dejé el asunto en manos de las autoridades cuando oí un grito cercano. A una mujer le habían robado el bolso y el agresor huía por un callejón cercano. Solo por un momento me extrañó que un villano atacara después de haber presenciado lo sucedido, pero lo aparté mientras lo perseguía. Sin embargo, lo que descubrí rápidamente fue que el bolso nunca fue el objetivo. Al haber sido retirado del ojo público y oculto a la vista, supe que yo era su objetivo. Se detuvo un momento al ver a la multitud frente a él jadear de sorpresa. La mera idea de que alguien atrajera a un héroe a un callejón no era imposible. La mente de los villanos funcionaba de maneras muy diferentes. Con una tos fuerte, la atención se centró de nuevo en el héroe que tenían delante. Estaba frente a mí, un chico de no más de 14 años, pero me miraba con ojos que denotaban experiencia, como si lo que hacía lo hubiera hecho durante años. Intenté conversar con él, obtener alguna reacción, pero se negó a hablar antes de lanzarse hacia adelante con 2 espadas en las manos, una blanca y otra negra. Chocamos, nuestras espadas se cruzaron una y otra vez, pero cada vez que creía haber atravesado su guardia, él contraatacaba de maneras inesperadas. La fuerza de sus golpes me hizo suponer que tenía una peculiaridad basada en la fuerza, pero eso no explicaba su manejo de la espada. El arte de la espada está en extinción, pero parecía como si hubiera nacido con una espada en la mano. Me duele decirlo, pero ese día fui derrotado en un combate cuerpo a cuerpo. El silencio fue ensordecedor a medida que se asimilaba la realidad y se hacía evidente la ausencia de los medios.
Saber que un héroe de tan alto rango había sido derrotado en batalla provocaría pánico en el público. Su fe en el sistema se vería afectada y pasarían muchos meses, o incluso años, para que se rectificara el daño que esta noticia podría causar. No es de extrañar que se les pidiera a los héroes presentes que guardaran silencio. Con mi espada a un lado y tras ser arrebatada, quedé a su merced antes de que me diera la espalda y, por primera vez, me hablara. Me agradeció la lucha, que de por sí me tomó por sorpresa. Luego me dijo que mi fuerza era genuina y que debía estar orgulloso de todo lo que había logrado y que nunca olvidara lo que es un verdadero héroe. Me tomé todo esto muy en serio antes de convocarlos esta noche, en lugar de simplemente informar a los medios de comunicación sobre un poderoso villano suelto. Esto se debe simplemente a que no creo que sea un villano, sino un joven descarriado, poderoso, pero descarriado. Me buscó deliberadamente para poner a prueba mi fuerza, pero también para mostrarme que, potencialmente, he llegado a estar satisfecho con mis propias habilidades. Aún tengo algo que dar en este mundo y rezo para que ustedes también puedan aprender de mis errores. Somos héroes, y nuestras posibles debilidades pueden costar no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos a quienes intentamos proteger. Esfuércense por ser mejores mañana de lo que son hoy, y aún mejores al día siguiente. Gracias por su tiempo. Yoroi Musa, ¿podrías al menos avisarnos de su aspecto?, preguntó uno de los héroes presentes. Era delgado, en forma, con cabello blanco y ojos marrones. También vestía una capa roja que posiblemente usaba para ocultar sus armas, explicó Yoroi Musa. Un hombre, dijo su nombre. No es su nombre real, sino un alias que pudo haber creado de niño, soñando un día con cuál sería su nombre de héroe. ¿Qué fue? Arquero. Shinji Nishiya, también conocido como el héroe Kamui Words, abandonó la reunión con pensamientos sombríos. A diferencia de muchos de los héroes que habían estado en presencia del veterano de la industria, él no llevaba mucho tiempo con su licencia de héroe, y el siguiente héroe más joven en la sala llevaba al menos una década luchando por el bien. Había oído hablar de uno de los héroes más veteranos del oficio sobre una especie de justiciero que parecía simplemente querer ponerse a prueba. Para alguien tan joven que se aventuraba en un camino tan peligroso, que fácilmente podía volverse malvado, deseaba saber cómo había llegado a ese punto. Evitar que otros siguieran el camino de la maldad era tan importante, si no más, que capturar criminales. Arquero. El nombre sonaba casi extraño en la era moderna. Al igual que su aparente habilidad con las espadas, muchos también habían renunciado al arte del tiro con arco. Quizás parte de la intención de este chico era recordar una época anterior a la popularidad de las rarezas y lo que la sociedad había dejado atrás. Sin embargo, ¿podría un adolescente tener tales ideas? Y, de ser así, ¿cómo las había obtenido? Los adolescentes deberían estar riéndose juntos en el centro comercial, haciendo nuevos amigos y soñando con un futuro en paz. Mirando hacia el tejado del edificio más alto cercano, extendió la mano y usó su poder sobre la madera que cubría su cuerpo para agarrarse a la cornisa. Impulsándose, Shinji escaló fácilmente los 15 pisos antes de aterrizar sano y salvo, contemplando el horizonte. Incluso de noche, la ciudad que había jurado proteger parecía tranquila. Fue reconfortante. ¿Te ves contento? Me alegro de que no haya disturbios en la ciudad esta noche, declaró Shinji. Siempre hay inquietud. Les garantizo que en algún lugar y ahora mismo se está tramando algo que causará pánico y confusión en la población. Supongo que tienes razón, pero cuando suceda, estaré ahí para detenerlo. Declaró con valentía, apretando el puño. Fue en ese momento que Shinji se dio cuenta de que no estaba solo. Una idea absurda después de haber conversado con alguien, pero que al fin y al cabo le cruzó la mente. Dándose la vuelta lentamente, Shinji simplemente esperaba que otro héroe de la reunión hubiera subido a la azotea para admirar el paisaje. No fue el caso. La mirada de Shinji se agudizó mientras se preparaba para cualquier confrontación que pudiera surgir con el individuo frente a él. Allí estaba el adolescente que había sido la razón principal de la reunión a la que había asistido, con la capa roja que vestía ondeando ligeramente al viento. Por suerte, no iba armado, pero que Shinji supiera, eso no lo hacía menos peligroso.
¿Qué quieres?, preguntó Shinji, preparándose mentalmente para el conflicto. Solo tenía curiosidad por ver cuántas personas asistían a esta reunión, respondió Archer. Debo decir que la cifra es un poco deslucida. ¿Qué? ¿De verdad querías que tu nombre de terror sonara ante la mayor cantidad de gente posible? Para nada, se burló Archer. Francamente, no me importa cuánta gente sepa o no mi nombre, pero mi mensaje es simple. ¿Simple? ¿Crees que atacar a un héroe de élite transmite un mensaje simple?, preguntó Shinji, cada vez más molesto. ¿Qué es un héroe? La pregunta resonó y Shinji se quedó momentáneamente sin palabras antes de responder. Los héroes son aquellos que dan un paso al frente cuando hay problemas. Entonces, ¿qué pasará cuando ya no haya más problemas, cuando el mundo esté en paz? Shinji guardó silencio mientras asimilaba las palabras que le decía el individuo frente a él. No solo eso, sino también su forma de hablar. Algo así, imaginó mucha pasión, ira, miedo, asco, algo, pero no hubo nada. Las palabras que pronunciaba le salían con la misma facilidad con que respiraba. Archer continuó. Para que un héroe dé un paso al frente, primero debe haber alguien en peligro. Para que los niños sueñen con convertirse en héroes, ellos también desean que ocurra algún acto vil o catástrofe para que puedan dar un paso al frente y salvar el día. Cuanto más atroz sea el momento, más resuena su nombre. Cuantas más personas transmitan un evento, más conocido se vuelve. Los héroes casi tienen que interferir activamente entre sí solo para obtener una parte de la acción. El mero hecho de que el acto de salvar a la gente sea un concurso de popularidad es una farsa en sí mismo. Solo un puñado de héroes son dignos de ese título. Shinji se quedó atónito. Cada punto mencionado lo había impactado profundamente. Recordaba su debut, cómo había ayudado a rescatar a unos civiles de un edificio en llamas. Había sido elogiado por haber ayudado a quienes gritaban pidiendo ayuda desde las ventanas, a pesar de que su don era débil contra las llamas. Los medios lo habían adorado como el héroe que enfrentó sus miedos. Fue un debut que acaparó titulares. No había nada más que un héroe pudiera desear. Era algo con lo que los aspirantes a héroes soñaban. Y llegó con una realidad en la que ninguno de ellos había pensado realmente. Las palabras de Archer hirieron más que cualquier arma y tocaron más de una fibra sensible. Tras varios segundos de indecisión, Shinji recuperó la voz y habló. ¿Y qué? ¿Tu plan es atacar a tantos héroes como puedas y obligarlos a ver las cosas de otra manera? No, el mundo no se puede cambiar tan fácilmente. Todo lo que diga o haga se descontrolará por un medio u otro, y las palabras de un renegado jamás se sostendrán. Lo que digo, lo que hago, inevitablemente no significará nada para el público. Sin embargo, para aquellos a quienes el público idolatra, eso es algo completamente diferente. ¿Quieres que difundamos tu palabra? Difícilmente. Shinji no dijo nada mientras Archer le daba la espalda. Una parte de él quería capturar a la persona frente a él, atarla de tal manera que no tuviera escapatoria. Al mismo tiempo, aunque sabía que debía ejercer algún tipo de control, el mero hecho de que Archer tuviera la confianza para mostrarles una oportunidad significaba que se sentía seguro, o quizás incluso demasiado confiado. En cualquier caso, sabía que cualquier ataque que pudiera desatar podría resultar en una rápida caída. Si quieres más motivos para atacarme por la espalda, debes saber que iré tras Mount Lady a finales de esta semana, proclamó Archer. Monte Dama. Sí, su don no es adecuado para un héroe. ¿Y quién eres tú para juzgar algo así? No son nuestras peculiaridades las que nos hacen héroes, sino nuestras acciones, declaró Shinji. Incluso si esas acciones son para su propio beneficio. No es de sorprender que Shinji no tuviera una respuesta para eso. Puedes avisarle con antelación si quieres, dijo Archer. De todas formas, no importará. Shinji observó a Archer saltar del edificio y temió por un momento que el hombre hubiera decidido suicidarse. Sin embargo, observó con sorpresa cómo seguía adelante, cubriendo con facilidad la distancia necesaria entre su posición inicial y la azotea del edificio de enfrente. Shinji no pudo hacer más que observar cómo Archer saltaba a la oscuridad y se sintió en conflicto.
Durante toda la charla, se había mantenido tranquilo y sereno mientras discutía temas oscuros. Eso no era normal. Incluso al mencionar cómo iba a saltar Moon Lady, lo había hecho como si estuviera explicando cómo había cambiado una rueda o dado un paseo por el parque. Lo hacía parecer tan trivial. Viniendo de un adolescente, esto era más que confrontativo. Ahora tenía la oportunidad de proteger a uno de sus compañeros héroes. Reflexionaría sobre la información y decidiría qué hacer con ella más tarde. El orfanato Musutafu recibió una sorpresa hoy cuando Moon Lady visitó a los niños pequeños y pasó tiempo con ellos. La heroína profesional había estado sospechosamente ausente últimamente, y sus seguidores leales, al notar que sus redes sociales habían estado extrañamente silenciosas durante las últimas 2 semanas, reapareció. Shirou Emiya silenció el televisor, ignorando las noticias de la mañana mientras se preparaba el desayuno. Un desayuno tradicional japonés estaba en la agenda, con arroz al vapor y sopa de miso. Le había costado un poco orientarse y, tras encontrar alojamiento, se puso a buscar de inmediato un supermercado que ofreciera alimentos frescos de impecable calidad. Al menos uno que no estuviera atendido por alguien a quien al principio le resultaba difícil mirar sin asustarse y casi tratarlo como una especie de monstruosidad. Tras llegar a este mundo, le había costado acostumbrarse al concepto de héroes cotidianos. Eso, sumado al hecho de que un porcentaje increíble de la población poseía un superpoder específico, los había tomado completamente por sorpresa, tanto a él como a su compañero, especialmente aquellos con alguna diferencia física. Hablando de su compañero. ¿Qué huele tan bien? Es solo el desayuno, Tosaka, respondió Shirou, subestimando la maravillosa comida que había preparado como solía hacerlo. Sin decir una palabra más, Rin se sentó a la mesa con todo el entusiasmo que solía mostrar a esa hora de la mañana. En otras palabras, ninguno. Shirou ya estaba acostumbrado a esta rutina, pues él y Rin llevaban ya bastante tiempo viviendo juntos en este mundo. Por no hablar de los años anteriores, cuando habían estudiado juntos en la Torre del Reloj. Fue allí también donde, quizá, conocieron a un mago increíblemente poderoso al que le parecía bastante entretenido que Shirou soñara con ser un héroe de la justicia. Tan entretenido que decidió que era necesario alterar un poco el sueño. Era un hombre poderoso, increíblemente poderoso, y le encantaba hacer alarde de su poder. Enviar a 2 personas a otro mundo estaba dentro de sus posibilidades. Rin y Shirou habían jurado en silencio no volver a hablar de él. Sobre todo porque no solo los había enviado a otro mundo sin previo aviso, sino que también los había reducido a la edad de adolescentes. El propósito y el motivo se hicieron evidentes una vez que comprendieron qué era este mundo. Tanto Rin como Shirou tenían la edad necesaria para ingresar a una escuela de héroes y convertirse en héroes oficiales de este mundo. Un curso que comenzaría en pocas semanas. Excepto que Shirou había criticado este mundo. Los héroes y lo que representaban. Había entrado en conflicto con sus creencias, y de inmediato se propuso encontrar una solución. Rin odió la idea desde el principio, pero sabía cómo era Shirou cuando se obsesionaba con algo, así que se dedicó a buscar un lugar para ellos. Actualmente se alojaban en un pequeño apartamento, el 3er piso de un bloque discreto en un barrio tranquilo. Conseguir financiación había sido uno de los aspectos más difíciles, pero lo habían logrado. Pasaban prácticamente desapercibidos en sus actividades cotidianas, lo que les permitía hacer las cosas a su manera. O al menos se imaginaban que habían pasado desapercibidos. Un golpe en la puerta hizo girar las cabezas de los ocupantes justo cuando Shirou estaba dejando el desayuno. ¿Quién será a estas horas de la mañana?, preguntó con indiferencia. Probablemente no sea nadie, reflexionó Rin mientras comenzaba a picotear la comida que tenía frente a ella, sin preocuparse por esperar a que Shirou se uniera a ella. Si venden algo, los echaré, dijo Shirou, decidido a ahuyentar a quien quiera que hubiera interrumpido el desayuno. Girando el hombro derecho, el hombre con cuerpo de adolescente abrió la puerta principal. ¿Puedo ayudarle? Por supuesto, fue después de hacer esta pregunta que se dio cuenta de con quién estaba hablando.
Disculpe, hijo, somos de la policía de parte de los servicios familiares, dijo el hombre de pie en la puerta, con otro policía a su derecha y una mujer a su izquierda. ¿Están disponibles sus padres? Ah, dijo Shirou lentamente. Este era un problema que deberían haber previsto. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 2 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. Shirou estaba sentado en la celda, consciente de que Rin probablemente estaba siendo interrogada o lo sería en breve por alguien de la oficina. Comprensiblemente, no le hacía ninguna gracia que se la llevaran a esas horas de la mañana. Cualquier dificultad que alguien tuviera con ella sería más que comprensible, y solo esperaba que no dijera nada lamentable. Para Rin habría sido bastante sencillo alterar algunos recuerdos aquí y allá, para que pareciera que contaban con la protección de padres cariñosos. El problema entonces era que no sabían dónde estaban los informes ni si se habían transmitido a autoridades superiores, quienes se preocuparían cada vez más si los mismos problemas se volvían a plantear. Esto era algo que deberían haber previsto, pero tras haber vivido como adultos durante tanto tiempo, no le habían dado tanta importancia. Quizás también se debía a que durante su adolescencia habían sido lo más independientes posible, llegando incluso a cuidar de otros en momentos de necesidad. La puerta de su celda se abrió y entraron dos personas, que se sentaron frente a él en la mesa. Ante todo, me disculpo por sacarlos a usted y a su amigo tan temprano, pero los informes de sus vecinos fueron bastante alarmantes, dijo la mujer del grupo. Tenemos más de media docena de informes sobre dos adolescentes que parecían estar conviviendo en un espacio reducido sin supervisión parental. Como comprenderá, esto es algo que tuvimos que considerar de inmediato. Entiendo, dijo Shirou esperando que Rin fuera tan cooperativo como pretendía. Lo primero y más importante. ¿Dónde están tus padres? Hasta donde yo sé, muerto. La tensión en la sala cambió inmediatamente. ¿Hasta donde usted sabe? Repitió el oficial masculino. Hubo un incendio cuando era joven, no tengo recuerdos de antes de eso, afirmó Shirou con naturalidad. Recuerdos bloqueados por el trauma, murmuró la mujer mientras anotaba en el papel que tenía delante. Con sus notas anotadas, miró a Shirou a los ojos una vez más. Eso debió ser bastante aterrador para alguien tan joven. ¿Tuviste apoyo después de eso? Me adoptaron poco después ¿y dónde están ahora esos padres adoptivos? Preguntó el macho, intentando por todos los medios llegar al fondo del asunto. Era evidente que no quería lidiar con eso a esas horas de la mañana. Él murió. Shirou no pudo evitar sentir algún tipo de diversión por la forma en que el caballero comenzó a frotarse las sienes. Rin estaba sentada en su habitación, con las piernas y los brazos cruzados, esperando los resultados. Si no había sido tan comunicativa como querían, era culpa suya por no haberle permitido terminar su desayuno esa mañana. Sus respuestas fueron cortantes y directas, contundentes y demostraban claramente su disgusto por toda la situación. Todo el escenario es todo lo que había sucedido desde la torre del reloj. Odiaba este mundo, sin mencionar que, debido a su apariencia, la trataban como a una niña. Incluso a su edad, nadie la trataba como tal. Caminando por los pasillos de la escuela, nadie se atrevía a interponerse en su camino. Dando un sorbo al té mediocre que le habían traído, Rin consideró las posibles opciones a partir de ese momento. Para las autoridades, eran dos adolescentes que quizá habían perdido o huido de su familia. Si creían que el segundo caso era cierto, asumirían que se habían escapado para estar juntos. Francamente, aunque le daba igual lo que descubrieran, no se acercaría ni de lejos a la verdad. Lo único que realmente le había salido bien era el plan que estaba en marcha. Apenas unos días después de llegar a este mundo, había puesto en marcha una idea. Incluso ahora, aquí en esta estación, su mente estaba activa, considerando una tras otra para que todo funcionara como ella quería. La forma en que tenía que funcionar. La puerta se abrió y Shirou entró, agradeciendo al oficial al pasar.
Al cerrarse la puerta, una simple mirada entre los dos ocupantes de la habitación fue suficiente para que ambos comprendieran que debían tener cuidado con lo que decían. Probablemente ambos habían dicho cosas que podrían haber enfurecido a quienes los escuchaban, y podría haberse instalado un micrófono oculto para intentar pillarlos desprevenidos. Entonces, ¿qué les dijiste?, preguntó Rin. «¿Cómo murieron mis padres y mi padre adoptivo?», respondió Shirou, provocando que Rin soltara una risita. Una risita que, después, con su mirada venenosa, decretó en silencio que no se volvería a mencionar el ruido por temor a un castigo severo. «Me imagino que fue toda una experiencia para ellos», dijo, intentando desviar la atención del ruido que había armado. «Tu historia no es precisamente glamurosa». «Glamour es exagerado», bromeó Shirou al abrirse la puerta de la habitación. Ambos guardaron silencio y dirigieron la mirada hacia quienes habían entrado. «Entonces», dijo el hombre mientras revisaba sus archivos. «Shirou Emiya, Rin Tosaka. Hemos revisado sus nombres en el sistema y ninguno de los dos está registrado. En su caso, es comprensible, Shirou, ya que su padre adoptivo podría haber usado un alias. Por ahora solo podemos hacer suposiciones, pero algo que sí sabemos es que son muy cercanos, y que quizás incluso nos ocultan algo para protegerse». La mujer intervino. «Espero que sepan que estamos aquí para cuidarlos. Es nuestro trabajo asegurarnos de que ambos se encuentren en un entorno seguro y acogedor». «¿Pasa algo malo con la casa en la que vivíamos?», preguntó Rin haciendo todo lo posible por avivar el fuego. Si bien, al menos a primera vista, todo parecía más que normal y ustedes dos parecían estar llevándose bien, entonces, ¿qué pasa?, preguntó Rin una vez más, llevando la conversación como mejor le pareció. «Por favor, comprenda que dos adolescentes viviendo bajo el mismo techo sin la supervisión de un adulto es algo con lo que venimos lidiando desde hace bastante tiempo. Es algo que legalmente no podemos permitir», declaró el hombre, intentando con poco éxito imponer su autoridad. «Lo que quiere decir mi colega es que es lo mejor para los intereses, creo que te referías a tu mejor interés», intervino Rin. Con un profesionalismo sorprendente, la mujer continuó. «Es en el mejor interés de la sociedad que ambos se alojen con una familia cariñosa y amorosa». «Nadie nos va a adoptar», declaró Shirou, hablando por primera vez desde que los dos adultos se presentaron. «No solo somos mucho mayores que la mayoría de los niños del orfanato, sino que, como habrán notado, potencialmente podemos ser mucho más que suficientes para las familias que no están preparadas. Si bien es cierto que las estadísticas no están necesariamente a tu favor, eso no significa que debas perder la esperanza tan fácilmente», dijo la mujer intentando sonar lo más cariñosa posible. «Estoy segura de que allá afuera habrá una familia más que feliz de acoger a uno de ustedes». «No hay trato», declaró Rin con dureza. «No nos vamos a dejar». «Bueno, al menos eso confirmaría la teoría del amante fugitivo». «No tienes opción», replicó el agente. «¿Por qué no dejas que los adultos se encarguen de esto antes de que los internen en un centro de detención juvenil?» Shirou sabía que la idea de ser internado en una institución así probablemente representaba más una amenaza que cualquier otra cosa, pero al mismo tiempo no podía ignorar por completo las posibles consecuencias. No figuraban en ningún registro, ni escolar ni de ningún otro tipo, así que eran prácticamente imposibles de rastrear. Ninguno tenía ascendencia, y las respuestas que habían dado dejaban claro que llevaban tiempo siendo independientes. Incluso cuando vivía bajo la supervisión de Taiga, se comportaba con más madurez que ella. Eso no era algo que se eliminara de la rutina, y se notaba. Llevaba años cocinando para Rin, pero nadie lo creería dada su edad. «Entonces, ¿qué? Se supone que solo debemos esperar mientras no logras encontrarnos una vida adecuada», preguntó Rin. «Eso es exactamente lo que harás», dijo el hombre mientras se dirigía a la puerta, seguido de cerca por su colega, quien no parecía muy entusiasmado. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Rin centró su atención en Shirou. «Shirou. ¿Sí? Sacúenos de aquí. Como desees».
Pasarían varios minutos antes de que alguien entrara a ver cómo estaban los dos adolescentes, solo para descubrir que la pared lateral había sido parcialmente removida, como si la hubieran cortado limpiamente, dejando suficiente espacio para que una persona pudiera salir fácilmente. Shirou estaba de pie en el tejado del apartamento que habían llamado hogar durante tanto tiempo. Rin estaba metiendo todo lo que valiera la pena guardar en las bolsas que tenían. Ambos sabían que las autoridades no tardarían en volver a la zona a buscarlos. Una parte de ellos simplemente quería irse a un nuevo lugar, pero al menos necesitaban algunas pertenencias para sobrevivir. Pertenencias que pueden haber incluido fondos que actualmente se habían utilizado para sustentar su estilo de vida. Shirou ladeó la cabeza ligeramente al oír un movimiento a sus espaldas. Girándose lentamente, se encontró mirando a un héroe vestido con algo parecido a una armadura, con tubos que le salían de los codos. «Llegaste rápido», comentó Shirou. «La velocidad es lo mío», declaró el héroe. «¿Por qué corriste? ¿Qué escondes?» No era que tuvieran mucho. La verdad, que a Rin le estuviera tomando tanto tiempo conseguir lo necesario era desconcertante. «Estar encerrados no nos conviene», respondió Shirou con naturalidad. «Dicen que quieren encontrarnos un hogar, pero ya lo tenemos, aquí mismo». «Sea como sea, la ley es la ley», afirmó el héroe. «Lo sé». ¿Qué clase de pánico se generaría al saber que dos adolescentes se fugaron de una instalación gubernamental con tanta facilidad? El héroe se tensó ligeramente mientras se preparaba. Era evidente que el adolescente que tenía delante estaba perdiendo el tiempo, probablemente para que su compañero pudiera preparar todo para la huida. Sin embargo, por muy rápido que corrieran, no les permitiría escapar. Aunque tampoco les daría la oportunidad de hacerlo. «Por favor, debes saber que no disfruto infligiendo dolor a alguien tan joven como tú», proclamó el héroe. «Shirou Emiya», anunció el adolescente, sintiéndose casi obligado por el honor de presentarse. «Ingenium», respondió con amabilidad mientras se preparaba para cargar. Sin embargo, se detuvo cuando el chico que tenía delante extendió los brazos antes de que dos espadas gemelas aparecieran en las palmas de sus manos. Creación de armas, pensó, dándose cuenta rápidamente de que el enemigo que tenía ante sí podía parecer más peligroso de lo que parecía al principio, sobre todo si estaba entrenado con las espadas que empuñaba. No era un héroe profesional en vano, y alzando los brazos, una rápida ráfaga de su motor lo impulsó hacia adelante a una velocidad increíble. Intentó incapacitar, hundir el puño en el estómago del chico frente a él y rematarlo de un solo golpe. Incluso si supiera luchar, lo más probable era que no pudiera soportar una punzada de dolor en los sentidos. Sin embargo, su plan se vino abajo cuando el adolescente frente a él igualó su velocidad, y sus nudillos impactaron contra la hoja que Shirou sostenía en su mano izquierda. Un par de pensamientos acudieron a la mente de Ingenium, el más prominente fue que el adolescente frente a él era fuerte, y su espada ni siquiera tembló por la fuerza del golpe. Ingenium tuvo que reaccionar cuando la espada derecha se abrió de par en par y una rápida estocada hacia atrás impidió que la armadura de su torso probara el filo de las hojas. Sin embargo, no tuvo tiempo de respiro, ya que Shirou avanzó con la determinación de hacer daño que ningún adolescente debería tener. Claro que era capaz de defenderse, pero era evidente que quien tenía delante sabía luchar de verdad. Canalizando únicamente el poder de su codo derecho, Ingenium giró rápidamente, con la pierna levantada, para lanzar una patada circular increíblemente rápida. Shirou se agachó para esquivar el golpe antes de alzar sus espadas en cruz para bloquear el puñetazo que le había dirigido directamente a la nariz. Repeliendo el puño con fuerza, Shirou hizo todo lo posible por empujar a Ingenium fuera del borde del edificio. Al darse cuenta de lo que el adolescente frente a él planeaba, Ingenium canalizó más potencia hacia el motor de su hombro para intentar desequilibrarlo. Desafortunadamente, esto funcionó a su favor, pues el chico inclinó sus espadas hacia un lado, obligando al puño de Ingenium a deslizarse por el borde, dejando sus costillas vulnerables al rodillazo que recibió rápidamente. Aunque su disfraz anuló gran parte del daño que podría haber causado, sintió innegablemente el impacto del golpe y le dolió muchísimo.
Su mente se desbordó repentinamente, pensando por qué alguien con un don como el de Shirou podía tener tanta fuerza sin usar un arma. Incluso al bloquear sus ataques, debería haber salido despedido hacia atrás, pero se mantuvo firme como una roca. Los instintos de Ingenium se activaron y se impulsó hacia atrás una vez más para esquivar la espada que amenazaba con golpearlo. Sabiendo que había una brecha en los edificios, también aceleró hacia arriba para cruzar con seguridad la distancia entre los tejados y, aunque su aterrizaje no fue perfecto, logró darse tiempo para planificar. Mientras tanto, Shirou permaneció impasible, preguntándose por qué Rin tardaba tanto. Seguramente ya había reunido todo lo necesario. Eres bastante hábil, comentó Ingenium. No soy el único que está ganando tiempo, ¿verdad? Afirmó Shirou al darse cuenta de que Ingenium probablemente no era el único héroe que había llegado o tal vez incluso había estado aquí antes. Ingenium no dijo nada, lo cual era toda la respuesta que Shirou necesitaba. Mientras los interrogaban, era de creer que estaban revisando sus pertenencias, investigando sus viviendas y demás, con la esperanza de obtener respuestas que él y Rin probablemente no darían. Desafortunadamente para ellos, desconocían el poder que poseía Rin. Incluso si hubieran descubierto el taller de antemano, ahora no lo recordarían. Supongo que eso significa que debería ponerme serio. La frialdad de las palabras paralizó momentáneamente a Ingenium, y por su vida que no podía creer que fuera un farol, algo que lo desviara de su juego. Sin embargo, el hielo en sus ojos le indicó a Ingenium que sería muy imprudente atacar con cualquier otra intención que no fuera la de hacer daño. No se había contenido antes, pero saber que uno solo de sus ataques podía romper un hueso si conectaba bien le había impedido ir con todo. ¿Necesitas ayuda, Ingenium?, preguntó una nueva voz detrás de él. La tensión del momento casi provocó que el héroe veloz atacara por necesidad. Kamui Watts, reconoció Ingenium cuando el héroe dio un paso adelante junto a él. Esta no es su área de jurisdicción habitual, declaró Kamui Watts. No, estaba visitando a unos colegas cuando me pidieron ayuda con esto, dijo Ingenium señalando al adolescente frente a él. Shirou, por su parte, se alegró de que las espadas de duelo que tenía en las manos no se las hubiera mostrado antes al héroe de madera que se había unido a la contienda. No necesitaba que su alter ego fuera reconocido en ese momento para causar aún más problemas. Esa palabra acudió inmediatamente a la mente de Shirou al pronunciarla Ingenium. Colegas. Quizás otro héroe que había estudiado con él y se habían estado poniendo al día después de un tiempo. Así que Rin posiblemente estaba lidiando con otro héroe en su habitación. Eso significaría... ¿Ya terminaste aquí, Shirou?, preguntó la chica en cuestión mientras aterrizaba en la azotea, con el cabello un poco desordenado pero aparte de eso luciendo completamente bien. Solo estaba perdiendo el tiempo, comentó Shirou. Claro que sí, dijo Rin mientras levantaba el brazo, probablemente preparando uno de sus infames disparos de Gandr. Fuera cual fuese la habilidad del héroe con el que se había topado, Shirou sabía por experiencia que bastaba con un solo disparo para quedar inutilizado. Vamos rápido, ¿de acuerdo? Espera, las cosas se acaban de complicar más, dijo Shirou echando un vistazo por encima del hombro hacia la calle de abajo, donde se podían escuchar los primeros sonidos de las sirenas. Si piensas por un momento que nos rendiremos solo para ser destruidos, Shirou, no tienes que decirlo, Tosaka. Yo nos salvaré. Había calma en su voz antes de lanzar la espada que llevaba en la mano izquierda hacia donde Ingenium intentaba adelantarse. El veloz héroe tuvo que maniobrar en el aire para evitar el empalamiento inminente. Sin embargo, en el aire, descubrió que un arma era lo único que tenía que evitar, girando 3 veces más para evitar las bolas moradas oscuras consecutivas que la mujer que estaba junto a Shirou había construido. Debía tener cuidado con ellas. Hicieran lo que hicieran, habían logrado eliminar a su amigo y sabía que incluso tocarlas era peligroso. Kamui Watts vio su oportunidad de arremeter contra él, con el brazo ya en movimiento al activarse su don. Saltando en el aire, no pudo evitar detenerse un instante al ver a Shirou mirándolo fijamente con unos ojos que le resultaban terriblemente familiares.
La pelea finalmente se extendió a las calles e inevitablemente a las redes sociales. Los medios la reportarían en el noticiero de la noche, pero para entonces la opinión ya estaba formada. Surgieron comentarios y preguntas de todo el mundo mientras civiles, héroes e incluso villanos observaban a dos adolescentes luchar codo con codo en una sincronía que denotaba tanta confianza y devoción mutua. A su alrededor se extendía la carnicería controlada que habían creado. Policías e incluso héroes habían caído en sus intentos de detenerlos antes de que finalmente se desplomaran tras no menos de 35 minutos de combate continuo. A pesar de ello, ni un solo civil había sufrido el menor daño. Incluso con sangre y moratones pintando sus cuerpos, nadie pudo ser rechazado mientras los dos fueron detenidos. Aferrándose juntos mientras eran arrastrados por la fuerza que quedaba, el agotamiento finalmente los había dejado incapaces de defenderse. Las opiniones contradictorias serían el principal tema de chismes durante las siguientes semanas, ya que todo el mundo tenía una opinión sobre el asunto en cuestión. Para algunos, vieron a dos personas luchando por su creencia y su amor mutuo. Otros vieron matones que no deseaban nada más que el caos. Algunos dirían que esto no fue más que inspirador. Algunos vieron una oportunidad. Y algunos solo podían sonreír amenazadoramente. Shirou prestó mínima atención al hombre que le gritaba en la cara. Sus palabras serían prácticamente todo lo que suponía. En lugar de concentrarse en la diatriba que le lanzaban, repasaba la batalla del día anterior. Sabía que, de ser adulto, habría podido mantener la lucha mucho más tiempo, pero debía considerar que no estaba en su mejor momento físico. Sin embargo, le había sido útil ver cuáles eran sus límites en ese momento, aunque cuando tuviera la oportunidad, haría todo lo posible por crear un régimen de entrenamiento para mejorar su nivel actual. ¿Siquiera me estás escuchando? El grito desvió lentamente la atención de Shirou de sus manos, que en algún punto estaban apretadas en puños. Las habría levantado, pero estaban atadas al escritorio donde estaba sentado. Parecía que estaban decididos a no perderlo de nuevo. Considerando que si de verdad lo intentaba, le vendría bien un poco de refuerzo y escapar de nuevo, aún desconocían todas sus capacidades. Disculpe, pero creo que podría obtener una mejor respuesta de él, dijo una nueva persona al entrar por la puerta. ¿Y quién? Oh. Lo siento, señor, siga adelante. Al parecer, el interrogador reconoció fácilmente a la persona que había sido. Simplemente dejó sus papeles sobre la mesa y se marchó, posiblemente para beber un poco de agua y rehidratarse la garganta después de tantos gritos. El nuevo individuo tomó asiento y un rápido análisis de Shirou le reveló de inmediato quién era. ¿Cómo te sientes, Ingenio? He estado mejor. Esa patada que me diste y que me hizo saltar por la ventana casi fue la gota que colmó el vaso, pero debería volver al servicio activo en una semana más o menos, declaró Ingenio mientras se frotaba la nuca con timidez. Había intentado seguir dándolo todo en el combate, pero ese único golpe le había abollado la armadura pectoral y le había roto al menos 2 costillas. A partir de entonces, solo ayudó a quienes corrían peligro de quedar atrapados en el fuego cruzado. Claramente, esa no fue la primera pelea en la que te metes. El hecho de que 8 héroes fueran hospitalizados solo por ti habla de una habilidad increíble. Además, tu amiga, no sé qué hace su don, pero muchos ni siquiera pudieron unirse a la pelea al ser alcanzados por lo que sea que dispara. Al mismo tiempo, se notó que ninguno de ustedes intentó infligir daño adicional cuando un héroe fue abatido. Como resultado, aunque humillados, muchos héroes están o pronto regresarán a sus respectivas posiciones. ¿Eso es todo? Preguntó Shirou. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ingenium. Tú y tus compañeros héroes acaban de ser derrotados, bastante brutalmente, debo añadir, añadió Shirou con indiferencia. La atención pública ha cambiado. ¿Cómo puede una sociedad confiar en quienes podrían no poder protegerlos? Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Preguntó Ingenium preguntándose a dónde iba el razonamiento de Shirou. Mejora, usa la humildad de tu pérdida y sé mejor que el tú de ayer, dijo Shirou, como si fuera la solución más sencilla. Ingenium rió levemente ante el punto de vista del adolescente.
Tengo 65 compañeros, cada uno de ellos me ha enviado buenos deseos y espera mi regreso pronto. Creo que dice mucho que ninguno haya mencionado lo que acabas de hacer. Eres un individuo único, Shirou Emiya. Tendré en cuenta tus palabras y quizás debería someter a mi equipo a su propio entrenamiento. Shirou simplemente asintió, asimilando su mensaje. Entonces esta es la parte en la que empiezas a hacerme las preguntas aprobadas que te dieron los investigadores para que puedan tomar notas después de escuchar todo lo que decimos. Ingeniun rió entre dientes una vez más. Esta vez, Shirou pudo ver un destello de pánico momentáneo en sus ojos, lo que le indicó que había dado en el clavo. ¿Qué te hace pensar eso? Shirou se inclinó hacia adelante, casi hasta donde le permitían las cadenas que le sujetaban las muñecas, antes de hablar en voz baja, con la mirada penetrante y peligrosa. No tienes ni idea de lo que he visto, de lo que he pasado. Entonces dímelo, dijo Ingeniun casi suplicante. No me creerías. Las palabras eran casi frías e Ingeniun sabía que no debía indagar más. La experiencia demostrada en la batalla de ayer hablaba de años de lucha. También se reflejaba en la forma en que Shirou luchaba. Había estado tranquilo, sin señales de pánico a cada minuto que pasaba, lo cual era aterrador en sí mismo. Incluso cuando recibió un golpe, casi no reaccionó. Negó levemente con la cabeza y, al darse cuenta de que se había desviado de su plan original, aún tenía algo que decir. Una última cosa, dijo Ingeniun mientras se apartaba de la mesa. Shirou se recostó en su silla. Me imagino que es lo que me va a pasar. Bueno, técnicamente tienes una opción, ¿cuál es la opción aparte de la prisión? Preguntó Shirou, habiendo deducido ya cuál era una de las opciones. Inscríbete en la academia o y conviértete en un héroe. Sin duda, tienes la capacidad y la fuerza para convertirte en alguien grande, declaró Ingeniun con un gesto de asentimiento. No creo que me reciban bien, después de haber atacado a otros héroes y todo eso. Me imagino que ahora mismo me ven más como un villano que como un héroe, afirmó Shirou. De hecho, fue el director de la UA quien sugirió esta medida, reconoció Ingeniun. Te vio y cree que tienes un gran potencial. Así que, efectivamente, quiere demostrarle al mundo que su escuela tiene el poder de reformar a quienes podrían estar siendo guiados por el mal camino, declaró Shirou, con la mirada ligeramente agudizada. Ingeniun sintió una vez más que lo que quería decir permanecía oculto tras sus dientes apretados, sin siquiera haber considerado que el director de la escuela tuviera otra motivación tras la oferta. Mientras tanto, Shirou reflexionaba sobre todo lo que había hecho hasta entonces como archer. Los héroes de este mundo parecían haberse vuelto complacientes ante sus ojos, conformándose con mantenerse a la sombra de los que estaban en la cima. Su único impulso parecía ser que salvar a la gente conllevaba la ventaja de un sueldo, una enorme injusticia para el título de héroe a sus ojos. Muy pocos de los que había conocido eran realmente dignos de ser considerados verdaderos héroes, y menos aún cambiarían su comportamiento. Sin embargo, el siguiente grupo de héroes potenciales. Supongo que hay algunas condiciones, dijo Shirou, relajando ligeramente su mirada. Al ser menor de edad y sin tutores legales, el director te ofrece una beca para que puedas continuar tus estudios. Sin embargo, la única manera de hacerlo sin que los medios de comunicación señalen abiertamente el favoritismo y, en consecuencia, se desprestigien, es que apruebes los exámenes como el candidato con la puntuación más alta, dijo Ingeniun, recordando la oferta que le habían pedido. Si no lo logras, no habrá lugar para ti en la academia. No se dijo qué sucedería si no lo conseguía, pero Shirou no necesitaba que le explicaran la alternativa. Sin duda, habría muchos héroes presentes en el evento para asegurarse de que no escapara si intentaba escapar. La amenaza de ser tildado de villano si lograba escapar no significaba nada para él. Simplemente significaba que salvaría a la gente de otras maneras. ¿Tenemos un acuerdo?, preguntó Ingeniun. Un suspiro tranquilo escapó de los labios de Shirou antes de responder. Sí. Muy bien, dijo Ingeniun levantándose de la mesa. Informaré a las autoridades de su decisión. Ingeniun, dijo Shirou, captando la atención del hombre que tenía delante momentos antes de darse la vuelta para marcharse.
Nunca permitas que tú ni tus hombres pierdan de vista lo verdaderamente importante. ¿Puede el Ingenium del mañana salvar más que el Ingenium de hoy? El héroe no dio ninguna respuesta, o más correctamente, no podía dar ninguna respuesta. Shirou observó cómo Ingenium salía de la habitación, dejándolo solo una vez más. La conversación había ido y venido muy rápido, pero había algo de lo que no se habló en absoluto. Aunque le habían hecho esta oferta, no se había mencionado nada sobre Rin. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 3 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. Shirou estaba sentado en el auditorio, con los brazos cruzados. Era uno de los cientos de aspirantes que deseaban entrar a curso de héroes de la UA. Bueno, desear era una exageración. Ya había sido un héroe, salvando gente donde quiera y cuando se le presentaba la oportunidad. Años y años de actos desinteresados. Algunos actos que estos chicos a su alrededor ni siquiera soñarían. Las cicatrices mentales y físicas que había sufrido por ayudar a los demás eran cargas que no se atrevía a compartir con nadie. Aún así, seguiría haciéndolo, soportando las cargas que estos niños no se atreverían a soportar. Para la mitad de los adolescentes presentes, parecía que solo intentaban convertirse en héroes porque era genial. No tenía nada en contra de la ideología de ayudar a la gente. Hacerlo solo para ser aplaudido por el público y esperar financiación por hacer algo que le parecía tan natural era sumamente contradictorio. Si no podían concentrarse completamente en su trabajo, era muy posible que también necesitaran ayuda. Pero ¿quién salvó a quienes dedicaron su vida a salvar a otros? Así será el examen, mis oyentes. Gritó alguien desde el escenario del auditorio. Experimentarán simulacros de maniobras urbanas de 10 minutos. Traigan lo que quieran. Después de esta presentación, todos se dirigirán a su lugar de examen asignado. ¿De acuerdo? Shirou observó cómo la pantalla detrás del presentador cambiaba mientras este continuaba. Shirou escuchó mientras el hombre, a quien asumió como un héroe profesional, explicaba que había varios tipos de villanos falsos que debían derrotar en la prueba y cómo se calificaría cada uno. Shirou sabía que no sería tan sencillo, de lo contrario, simplemente sería una cuestión de velocidad. Ciertas personas no tendrían ninguna oportunidad si ese fuera el caso. Tenía que haber una opción secundaria para puntuar que simplemente no se mencionaba. De todas formas, él necesitaba estar al tanto de todo esto y si eso significaba que tenía que destruir a todos los robots que se hacían pasar por villanos, que así fuera. Rin se sentó en un palco separado en el campus, donde podía supervisar el proceso, tras haber sido aceptada en la escuela en el curso de estudios generales. No les costó mucho convencer a la escuela, sobre todo porque prácticamente les garantizaba que Shirou saldría victorioso del examen. Sin embargo, deseaba no estar tan aislada, vigilada por la cámara colgada del techo, que la vigilaba constantemente. No ayudaba que quienquiera que vigilara dichas cámaras contactara de inmediato a los héroes presentes, creando un caos absoluto. La puerta de su sala de observación se abrió y apenas se inmutó al ver al director, el ratón de intelecto superior que la había asustado hasta casi matarla la primera vez que se conocieron. Gracias por no correr cuando tuvieron la oportunidad, dijo Nezu mientras saltaba, agarrándose al borde de la silla libre y subiéndose a la superficie que los humanos no tenían problema. No finjas que no nos vigilaste durante la semana. Si hubiéramos hecho cualquier movimiento, habrías hecho que los héroes nos atacaran con todas sus fuerzas, se burló Rin. Si bien ella y Shirou habían logrado una hazaña más que suficiente al luchar contra la creciente multitud de héroes, sabía que ambos habían sido capaces de hacerlo mejor en el pasado. Los cuerpos en los que residían, aunque familiares, no estaban completamente desarrollados. Habiendo sido adultos durante años, luchar a su edad actual era torpe, casi torpe. Sus extremidades apenas respondían como debían. Su resistencia también se había resentido, algo que sabía que Shirou estaría decidido a recuperar y tal vez incluso a superarse. En un duelo cuerpo a cuerpo, confiaba en que podrían enfrentarse a lo mejor del mundo.
Como demostró la semana pasada, una larga y prolongada lucha contra múltiples oponentes era algo que podrían afrontar con confianza más adelante. ¿Emilia es realmente tan grave como decías?, preguntó el director, refiriéndose a la conversación que habían tenido previamente. Es una posibilidad, dijo Rin. Sus ideales ahora mismo están distorsionados y me gusta pensar que he hecho todo lo posible para mantenerlo a raya. Eso se quedaba corto considerando la cantidad de veces que tuvo que consolarlo desde aquella primera vez que le dijo que estaba destrozado. Era asombroso que aún encontrara motivos para seguir haciéndolo. Si pudiera, me gustaría hablar contigo de forma puramente hipotética. Nezu pareció perplejo por un momento antes de extender la mano y apagar un interruptor. Una pequeña luz roja parpadeó y desapareció. A Rin no le sorprendió que hubiera un programa de grabación de audio ejecutándose en segundo plano. Después de todo, seguía sin contar con su plena confianza. Asumió, acertadamente, que esta era la forma en que la directora le demostraba que si quería revelar algo y mantenerlo en privado, podía hacerlo. ¿Y cuál es ese tema hipotético del que quieres hablar? Hipotéticamente, a Shirou le irá bien en tu escuela. Nezu frunció ligeramente las cejas, preguntándose por qué esto se presentaba bajo la apariencia de una conversación hipotética. Ya vería por qué no. Por lo que vimos la semana pasada, es un adolescente extraordinario. No físicamente, sino mentalmente, corrigió Rin. Nos esforzamos por ayudar a cualquier estudiante en todo lo posible para que crezca, recitó Nezu como si leyera un comunicado. Los héroes que salgan de esta academia serán personas fuertes y con una mente sólida. Entonces, ¿qué pasaría si descubrieras que es un hombre atrapado en el cuerpo de un niño? Nezu hizo una pausa, preguntándose de qué hablaba Rin. Sin embargo, se le ocurrió una posibilidad. Con la gran cantidad de donaciones en el mundo, no era imposible que alguien tuviera una. ¿Por qué la usarían con la persona sentada a su lado, en quien ella confiaba tanto? Dejaba más preguntas que respuestas, pero había una que debía hacerse ahora. ¿Una donación de regresión de edad? Rin odiaba esa palabra, peculiaridad. Tener que soportar la idea de que generaciones de conocimiento y experimentación familiar se consideraran simplemente una forma de mutación genética la repugnaba profundamente. Sin embargo, en este caso, le beneficiaría. Hipotéticamente, no nos encontraron en la base de datos de la policía debido a que, en efecto, somos mucho mayores de lo que aparentamos, y ambos tenemos décadas de experiencia, tanto mental como física. En aquellos tiempos, es fácil suponer que no todas esas experiencias fueron agradables. No, podemos asumir que no, dijo Nezu recordando momentáneamente su propio pasado que había estado lleno de dificultades. Hasta donde recuerda, Shirou anhelaba ser un héroe y, tras ciertos eventos, se convirtió en alguien capaz de salvar a otros. Sin embargo, su método para salvar a otros nunca incluyó la idea de salvar su propia vida. Arriesgaba todo su ser con regularidad, solo porque alguien más necesitaba ser salvado. En algún momento, casi tuvo una visión de lo que le depararía el futuro e intentó alejarse lo más posible de ella, pero a su vez, eso lo empujó hacia otro lado. Nezu le indicó a Rin que continuara, deseando haber comprado un té o café para compartir con la adolescente sentada a su lado. Lo que decía, aunque descabellado, no era descabellado, pero aún así tenía que creer que no se lo estaba contando todo. Sería demasiado fácil. Si las cosas no hubieran resultado como lo hicieron, era muy probable que la sociedad los hubiera tildado de villanos. Tras un momento particularmente malo, intentó salvar a la gente de otra manera. Era lo suficientemente fuerte y, si pudiera salvar a todos él solo, lo haría, pero como saben, hay momentos en que hay bajas. Por una vez, sin embargo, no se culpó a sí mismo como tantas otras veces, sino que culpó a quienes se vieron obligados a colaborar. Los culpó por no ser lo suficientemente rápidos para salvar a una persona más, por no ser lo suficientemente fuertes para protegerlos y por su falta de convicción para salvar a la gente. Se retractó de todo, se disculpó profusamente al final, pero una semilla se había plantado en su mente, una idea que siguió creciendo desapercibida hasta que casi pareció integrarse con sus ideales.
Si no pudiste salvar a todos, no deberías intentar salvar a nadie, dijo Nezu, sacando conclusiones de lo que Rin había dicho. Era una idea contradictoria, y Nezu comprendía por qué Rin se lo había planteado. Incluso con la increíble cantidad de héroes activos, este mundo seguía plagado de crímenes y villanos. Era inevitable que se perdieran vidas. La cosa se ha puesto fea, admitió Rin. Shirou es, y siempre será, alguien que salva a la gente. Aunque eso también significa que evita que se pongan en peligro. Si no nos hubieran traído aquí, temía que sus ideales solo hubieran seguido empeorando con el tiempo, y sé cuál es el peor resultado. Lo intenté con todas mis fuerzas y lo he frenado temporalmente, pero no es suficiente. Quiero a mi Shirou de vuelta. Nezu no pudo evitar notar que el razonamiento final de Rin parecía casi egoísta. Así que esperas que al tenerlo cerca de estudiantes que luchan por sus propias metas y sueños, lo ayude, le muestre que hay otras opciones. Preguntó Nezu, recibiendo solo un asentimiento como respuesta. Sin embargo, sin financiación, tuviste que, la mente de Nezu se llenó de energía. La persona a su lado, ¿sería posible que lo hubiera planeado todo? ¿Todo por Shirou Emiya? Descubrir que no tenían supervisión adulta, ser detenidos, escapar de prisión y mostrar su talento ante el mundo. Nezu había visto su habilidad y sabía que, si los aceptaban en la UA, a la larga les daría buena publicidad. Como niños con un potencial inimaginable podían convertirse en héroes con la guía adecuada. Así fue como sucedió. Nezu sabía que había ido a la comisaría con la intención de reunirse con Rin y Shirou, pero no recordaba gran parte de la conversación. Considerando que Shirou estaba a punto de comenzar el examen y que Rin ya había sido admitido en el curso de estudios generales, todo había encajado. Pero habían sido sus condiciones las que se habían acordado. Sabiendo que se había detenido quizás un par de segundos de más, Nezu se giró para mirar a Rin antes de darse cuenta de que todo estaba un poco perdido en su mente. ¿Entonces aceptarás el alojamiento?, preguntó Rin. ¿Alojamiento? Claro, eso era lo que habían estado discutiendo. Sí, es cierto, haré los arreglos necesarios, dijo Nezu. Si me disculpan. Nezu se fue sin decir una palabra más, agarrándose ligeramente la cabeza. Probablemente no era más que una migraña inminente, un momento inoportuno, pero no podía evitarlo. Poco después tenía una prueba que requería su atención. Minacido estaba entusiasmada, más que emocionada. Estaba allí, fuera de su bloque, rodeada de sus competidores. Gracias a su tez rosada, destacaba entre quienes la rodeaban y había recibido más de una mirada curiosa, quizá intentando averiguar cuál era su don debido a la pigmentación de su piel. Sin embargo, independientemente de lo que supusieran, estaba más que decidida a dejarlos a todos boquiabiertos. Lo único que le había llamado la atención durante el discurso de Present Mic era que, técnicamente, los falsos villanos no tenían que ser destruidos, sino simplemente incapacitados. Era muy consciente de sus propias capacidades y, aunque el ácido que podía crear con las palmas de sus manos era poderoso, no podía hacer mucho antes de que empezara a dañar no solo a sus objetivos, sino también a ella misma. Así que no buscaba destruir, sino incapacitar. Lo que sea que los moviera, siempre que pudiera impedirlo e impedir que avanzaran, podría eliminar a muchos más robots de esa manera que intentando destruirlos activamente. Y comienza. Esas dos palabras provocaron una ola de confusión que se apoderó de la multitud, murmullos al azar entre las personas que trataban de descifrar qué significaban esas dos palabras. ¿Qué pasa? La prueba ha comenzado. Corre. Corre. La suerte está echada. Esta vez no hubo vacilación mientras la multitud se lanzaba hacia adelante, empujándose unos a otros como si buscaran una mejor posición. Ácido era uno de ellos, decidido a ponerse al frente del grupo y abrirse paso para comenzar su tarea. Sin embargo, ella, junto con todos los demás, se vieron obligados a detenerse bruscamente al verse bloqueados, con docenas de espadas precipitándose al suelo frente a ellos, deteniendo temporalmente su movimiento. ¿Qué? Al diablo. ¿Quién hizo esto?
Las acusaciones comenzaron a sonar mientras los señalaban con el dedo, gritando que cada uno de ellos podría haber resultado herido. Quedó meridianamente claro quién lo había hecho cuando una sola persona se adelantó, agarrando la empuñadura de una de las espadas antes de arrancarla del suelo y apuntarla al centro de la multitud. Ácido no pudo evitar un nudo en la garganta al notar que la punta de la espada estaba a solo centímetros del individuo más cercano. ¿Creen que esto es un juego?, gritó, con una voz que rugía con más autoridad que la de Present Mic. Están aquí para convertirse en héroes. Están aquí porque se creen los mejores, pero todos a su alrededor piensan lo mismo. ¿Qué los hace más merecedores de ser héroes que ellos? Un verdadero héroe es aquel que antepone la seguridad y el bienestar de los demás a los suyos, pero si no pueden salvarse a sí mismos, ¿cómo podrán salvar a los demás? Ácido se encontró exhalando un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. El adolescente que tenían delante había bajado la espada antes de avanzar, mucho más rápido de lo que cualquiera esperaba. El muro de espadas seguía bloqueando su camino, y era un mensaje claro. Para quienes tenían segundas intenciones de convertirse en héroes, esto era una advertencia. No se interpongan en el camino de quienes querían ser verdaderos héroes. ¿Era esto realmente parte de la prueba? Tampoco ayudaba que le resultara increíblemente familiar, pero por más que lo intentara, no podía recordar dónde lo había visto antes. Uno de los otros aspirantes dejó escapar un rugido antes de cargar, saltando el muro de espadas en su marcha hacia adelante. Un puñado siguió rápidamente la iniciativa. Ácido, uno de ellos, se dio cuenta de que casi su primer minuto, un 10% de la prueba, ya había pasado. Corrió hacia adelante tan rápido como sus piernas le permitieron, pero echó un vistazo por encima del hombro a quienes aún no se habían movido. Tantos candidatos, paralizados por el miedo. Cada uno de ellos había estado ansioso por empezar momentos antes, pero ahora se cuestionaban. ¿Era esto realmente lo que querían hacer con su vida? Les esperaba una vida de dificultades y luchas, y el primer paso ya había supuesto un gran obstáculo. Una sola persona de su edad, les había dicho con eficacia que si no estaban dispuestos a arriesgarlo todo, no debían arriesgar nada. Ácido sabía que esos pocos momentos que habían tenido originalmente les habían costado algunos puntos. Aquellos que aún no se habían movido, incluso si encontraban su convicción, probablemente lo encontrarían demasiado tarde. Incluso ahora, al mirar hacia adelante, podía ver que todos los robots iniciales ya habían sido desactivados. Al pasar corriendo junto a uno a su izquierda, vio que estaba casi partido en dos. Era evidente que quien se había detenido al principio merecía confirmar su palabra. Ácido recuperó la determinación. Ya no la dejaría en evidencia. La explosión de una pared cercana la hizo sonreír de forma casi sádica. Antes de que el polvo se asentara, entró en acción, y el ácido de su palma se formó antes de deslizarse bajo el apéndice superior, deslizando la mano por la pierna. De pie, agarró el brazo extendido y tiró, aplicando fuerza adicional sobre la pierna que se derretía lentamente. Tardó solo unos segundos antes de que comenzara a desmoronarse. Soltó un pequeño rugido de aprobación cuando el robot se estrelló contra el suelo, asegurando sus primeros puntos. Sin embargo, su momentánea pérdida de concentración casi le costó la vida. Un destello de acero en su visión periférica le advirtió del peligro. Se movió para saltar y alejarse, alejándose de él y de una herida segura. Sin embargo, no fue necesario, ya que la máquina quedó inutilizada cuando una flecha atravesó la estructura metálica antes de incrustarse en el suelo. Ácido tragó saliva antes de darse una bofetada. No era momento de perder la concentración. El tiempo no la acompañaba y salió corriendo decidida a buscar una nueva fuente de puntos. Xiao se encontraba en la cima del edificio donde se había encaramado, con otra flecha trazada saliendo del arco que tenía en la mano. El proyectil se disparó por los aires más rápido de lo imaginable antes de alcanzar el objetivo, inmovilizando al robot. A pesar de la distancia, la flecha logró surcar el aire y golpear con una precisión increíble. Sin embargo, antes de que la flecha se hundiera, una nueva flecha ya había sido trazada. Recordó su entrenamiento. Sin embargo, los pasos del kit quedaron grabados para siempre en su mente.
Si los hubiera ignorado, sabía que habría podido eliminar más objetivos, pero era algo que simplemente no podía hacer dadas las circunstancias. La flecha que había clavado voló por los aires una vez más cuando la voz de Present Mickey irrumpió, informándoles de que faltaban poco más de 6 minutos. Shirou desvió la mirada hacia la puerta de salida, donde buena parte de los asistentes apenas comenzaban a moverse o permanecían inmóviles. Sabía que había sido duro, que había destrozado más de un puñado de sueños en el proceso, pero era lo mejor. Sabía que estaba forzando su visión distorsionada, pero era lo mejor. Los héroes eran aquellos que no dudaban en salvar a los demás. El hecho de que hubiera quienes hubieran tardado tanto en reunir el coraje para continuar le decía basta. Al impedirles la salida, los había salvado de una vida de dolor y sufrimiento. Estaba imponiendo sus ideales a los adolescentes, ideales que se había esforzado por mantener tras décadas de salvar personas. Buenos y malos, jóvenes y viejos, no importaba, los había salvado una y otra vez. Esas veces en que había llegado demasiado tarde lo habían herido profundamente. Las noches se llenaban de preguntas simples. Cómo las pequeñas cosas que podría haber hecho podrían haber cambiado el resultado. Rin le había repetido una y otra vez que le estaba dando demasiadas vueltas, que no podía haber hecho nada más. Por mucho que se lo dijera, él no le daba importancia, siempre sabiendo que tenía que haber alguna forma de salvar al menos a una persona más. Agarrando el arco con fuerza, Shirou corrió hasta el borde del edificio y saltó por encima del hueco. Esto ocurrió 3 veces más. El área donde realizaban la prueba era tan amplia que muy poca parte del área sería realmente cubierta en los 10 minutos que les tomaba evaluar. Alzando su arco, se formó otra flecha antes de ser disparada momentos después. Fue entonces cuando el suelo empezó a retumbar, y el edificio sobre el que Shirou se encontraba tembló levemente. Un fenómeno natural. Cuando la gigantesca máquina apareció en medio del edificio más alto, arrasando con otras construcciones a su paso, Shirou supo que la prueba aún no había terminado. Los escombros cayeron al suelo y Shirou entró en acción. Ácido no supo al principio por qué se había detenido, con la colosal máquina solo unos 200 metros detrás de ella. Había oído una súplica, un grito de auxilio, y se detuvo casi instintivamente. Entre el sonido de gritos y destrucción, lo había oído. Al girar la cabeza hacia la izquierda, Ácido vio a uno de los otros candidatos a héroe, el primero en saltar el muro de espadas atrapado. Contuvo las ganas de vomitar. Parecía que una parte de la masacre le había caído encima y su pierna estaba atrapada bajo un enorme trozo de escombros. Reaccionó corriendo hacia su compañero, esquivando por poco una viga de acero que cayó cerca de donde estaba. Solo tardó unos segundos en alcanzar al chico, quien agarró el brazo extendido y comenzó a tirar. Él gimió de dolor, pero parecía dispuesto a someter su cuerpo a más sufrimiento si eso significaba salir de aquel apuro. Sin embargo, ni siquiera la fuerza de Ácido fue suficiente para liberarlo. Pensando rápidamente, Ácido soltó sus manos y las acercó a la pierna del adolescente. Esto va a doler un poco, declaró antes de usar su don. El ácido se filtró por los poros de sus manos, se deslizó por las grietas y cubrió la pierna del adolescente. Ardería, y si se quitaban el ácido lo suficientemente rápido, no habría mayor daño, pero serviría como lubricante. El hombre hizo una mueca de dolor, pero sabía que ella hacía todo lo posible por ayudarlo. Una vez más, su mano fue sujetada con fuerza. El agarre sonó al tirar con todo su peso. Ahora, aunque había movimiento, solo un poco, era un avance. Sin embargo, el tiempo no estaba de su lado. Ácido intentó no entrar en pánico mientras la monstruosa máquina se acercaba pesadamente, sus pasos hacían temblar el suelo bajo sus pies. Cerrando los ojos, hizo todo lo posible por controlar la respiración. Intentaba ser una heroína. Los héroes no entran en pánico en situaciones como esta. Un crujido la hizo abrir los ojos de golpe y vio que una varilla de acero se había atascado en la base de los escombros, atrapando a la persona que intentaba salvar. Desviando ligeramente la vista, vio que era la persona que les había impedido la entrada, clavándole la barra profundamente. Cuando yo diga ahora, tira, ordenó, con palabras mucho más tranquilas que al principio.
Ácido asintió y su agarre se reafirmó ligeramente mientras esperaba su orden. Ahora. Ácido volvió a cerrar los ojos mientras tiraba con todas sus fuerzas. Esta vez, sin el peso extra que pesaba sobre la persona que intentaba salvar, este se deslizó con mucha más facilidad de lo que esperaba. Gimiendo de dolor, el hombre intentó incorporarse apoyándose en su pierna sana. Ácido rápidamente la rodeó con el brazo para apoyarse. Llévenlo a un lugar seguro. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ácido, mientras el adolescente le daba la espalda. Basta. Sus palabras eran tranquilas, casi excesivas. Ácido se preguntó si esa persona de su edad siquiera sentía miedo al ver la construcción ante él. Mientras se dirigía lentamente hacia la máquina, Ácido se dio la vuelta y ayudó a la persona que había salvado a llegar a la puerta de salida. Avanzaba despacio. El hombre solo podía avanzar hasta cierto punto con cada paso, pero cada vez se alejaba un paso del peligro. Tras ella, oyó el roce de metal contra metal, pero no se atrevió a mirar atrás. Algo que sonaba como un enorme trozo de algo se estrelló contra el suelo, pero de nuevo no se atrevió a mirar atrás. El adolescente había confiado en ella para poner a salvo a los heridos. Así que tenía que confiar en que él haría lo que le había dicho y haría algo impensable. Basta. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 4 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. Rin miraba por la ventana del ático que Nezu había alquilado tan generosamente para que ella y Shirou se alojaran mientras se procesaban y enviaban los resultados del examen del curso de héroe. Debía decir que el alojamiento era adecuado, pero sin duda se estaba preparando otro plan para cuando fueran aceptados en la UA. No era que no fueran a ser admitidos. Rin había observado el rendimiento de Shirou en comparación con el del resto de los estudiantes y era poco probable que no hubiera alcanzado el primer puesto en la clasificación. Lo que más agradecía era que el antiguo Shirou siguiera allí. El Shirou que no temía saltar ante la espada de Berserker había resurgido, aunque solo fuera momentáneamente, cuando fue a ayudar a la chica de piel rosada a rescatar al adolescente atrapado. Claro que las situaciones eran casi completamente diferentes, pero era un comienzo. Sabía que el Shirou que había estado a su lado durante la guerra del Grial seguía allí, por muy destrozado que estuviera. Se levantó de donde había estado descansando, estiró los brazos por encima de la cabeza antes de caminar hasta el sofá, dejándose caer sin contemplaciones mientras agarraba el control remoto del televisor. Encendió la enorme plataforma de visualización y pasó por varios medios de comunicación antes de llegar a un documental sobre la naturaleza. Aliviaría un poco su aburrimiento por el momento, pero considerando lo escasas que eran sus opciones en ese momento, lo aprovecharía. Parte de las condiciones para permanecer en estas instalaciones era que no salieran a menos que estuvieran acompañados por un héroe profesional. Esto no había sido algo que realmente le interesara a Rin, pero como Shirou estaba ausente y no regresaría hasta tarde, la dejaba con la duda de qué hacer con su tiempo. ¿Dónde estaba?, se preguntarán. Bueno, resultó que había causado una buena impresión en Ingenium. El héroe de la velocidad vino y le pidió ayuda a Shirou para, en sus propias palabras, poner en forma a su compañero. Por supuesto que Shirou dijo que sí. Así que ahora estaba sola, en un ático, donde todo estaba previsto para ella, viendo un documental sobre una manada de leonas al acecho. Ella necesitaba salir. Apagó el televisor y tiró el control remoto a un lado. Rin se levantó del sofá y se preparó para contactar a alguien que la invitara a tomar un café. Cualquier momento fuera de estas cuatro paredes sería más que bienvenido. Shirou se apartó con un giro cuando el puño extendido pasó disparado junto a su rostro momentos antes. El brazo derecho se retrajo mientras el izquierdo se extendía en un amplio gancho. La elasticidad de la extremidad le daba la amplitud necesaria para rodear una guardia normal. Sin embargo, Shirou no tenía intención de adoptar una guardia normal. Se agachó, saltando hacia adelante sobre las puntas de los pies y acortando la distancia entre él y su oponente en un instante. Pudo ver el pánico en los ojos del oponente mientras atacaba con el arma que había derribado a tantos hoy. Se escuchó un crujido sólido y los presentes se estremecieron.
Hubo una pausa momentánea, ya que lo único que ocurrió fue el chasquido de la extremidad gomosa. Al volver a lo que se definiría como una posición normal, el hombre cayó de rodillas, agarrándose el estómago. Como para consolidar su victoria, Shirou colocó la punta de su arma en la base de su cuello. Ahora, ¿quién puede decirme qué hizo mal Extendo Arms? Preguntó Ingenium a los otros compañeros que habían visto a Shirou desmantelar con éxito a uno de los suyos. El 17º, además. Todos habían caído a manos de Shirou y del arma devastadora que empuñaba. El propio Shirou había sufrido el impacto de esta arma en varias ocasiones y la había blandido de forma destructiva. Torazinai parecía ronronear tras el sabor de la victoria mientras Shirou se la colocaba sobre el hombro, esperando a ver si alguien respondía. Extendo Arms era demasiado predecible, dijo uno de los compañeros, ajustándose ligeramente las gafas. Además, cuando Shirou tuvo la oportunidad, Extendo Arms entró en pánico, probablemente por haber visto lo mismo tantas veces. El combate solo duró 14 segundos, pero podemos suponer que Shirou se hizo una idea del estilo de lucha de Extendo Arms por su nombre. Extendo Arms intentó disimular su timidez mientras se rascaba la nuca. Intenta pensar en cómo se mueve el resto de tu cuerpo, sugirió Shirou. Aunque te agarres de alguien, deja que el resto de tu cuerpo se retraiga hacia donde están tus manos para poder golpear con una patada o un rodillazo en el pecho. Supongo que soy bastante predecible, dijo Extendo Arms mientras se ponía de pie, todavía sintiendo el efecto del golpe de Shirou. Bueno, chicos, demos por terminado el día, dijo Ingenium, y Shirou vio varias exclamaciones de agradecimiento en varios de sus compañeros, quienes temían ser los siguientes en enfrentarse a él y a Torazinai. Sinceramente, no sabía si le tenían más miedo a él o a la malévola arma que empuñaba. Dispersando el arma y dejándola desaparecer, vio que quizás era a Torazinai a quien más aterrorizaban. Conociendo la historia del arma de primera mano, no era de extrañar. Los veo a todos aquí por la mañana, no se queden despiertos hasta muy tarde, dijo Ingenium, despidiendo a sus compañeros antes de centrarse en Shirou. Charming Clover y Ricty los acompañarán de regreso a Musutafu y a su hotel. ¿Tienes planes? Preguntó Shirou tras echar un vistazo rápido a las dos personas que lo escoltarían de vuelta a la estación de tren. Vestido con ropa de superhéroe, Ricty llevaba vaqueros destrozados y un chaleco azul marino sin abotonar, dejando al descubierto su torso. Sinceramente, no parecía mucho más que un punk callejero que Ingenium pudo haber encontrado en algún callejón. La encantadora Clover era un poco más sofisticada que su homólogo masculino, con un ajustado vestido verde menta que le llegaba justo por debajo de las rodillas. También llevaba una máscara marrón que le rodeaba los ojos y hacía juego con el color de su cabello, recogido en una coleta. Unas botas altas del mismo color que su vestido completaban el atuendo, que no revelaba a Shirou nada sobre su don. Cena familiar. Mi hermano debería haber recibido hoy su carta de la OA, donde se revela si entró o no al curso de héroe, explicó Ingenium. Está intentando seguir mis pasos y los de nuestros padres. Ojalá se lleven bien. Shirou permaneció en silencio, pues era la primera vez que Ingenium mencionaba que tenía un hermano. Francamente, no se había inmiscuido mucho en la vida privada del héroe, y dado que ni siquiera le habían dado su nombre de pila, suponía que su vida privada seguía siendo bastante reservada. Sin embargo, la idea de que el hermano de Ingenium siguiera los pasos de su familia le recordó a sí mismo de niño, cuando decidió seguir los pasos de su padre adoptivo y convertirse en mago. Con Ingenium como modelo a seguir, Shirou supuso que el hermano menor de la familia tendría un sentido de la justicia similar. En fin, deberías irte, dijo Ingenium, sacando a Shirou de su momentánea reflexión. Gracias de nuevo por no ir a por todas. No podrían realizar sus patrullajes si los hubiera dejado incapacitados, dijo Shirou encogiéndose de hombros como si fuera algo sabido. Solo quería aprovecharme de sus debilidades. Bueno, trabajaremos en eso en las próximas semanas, dijo Ingenium con timidez. Tenía muchos compañeros y su trabajo en la calle se reflejaba en su agencia. Los necesitaba en su mejor momento. Ojalá descubran que necesitan mejorar y, si no, los motivaré diciéndoles que recibirán clases extra contigo.
Shirou no pudo evitar reírse levemente ante el comentario mientras Riptide y Charming Clover se acercaban a él. No había combatido con ninguno de ellos antes, pero Riptide no parecía demasiado intimidada. Charming Clover dudaba un poco, pero parecía agradecida de no haber tenido que hacer esto sola. Estaré a tu cuidado, dijo cortésmente, sorprendiendo un poco a Charming Clover, quien hizo una leve reverencia en respuesta. Terminemos con esto de una vez, dijo Riptide con un gruñido, claramente disgustado por hacer algo que probablemente consideraba indigno de él. Shirou no pudo evitar preguntarse si Ingenium les había encomendado deliberadamente otra lección. Nos iremos, dijo Shirou, despidiéndose de Ingenium. Manténganse a salvo, dijo Ingenium, sabiendo muy bien que entre allí y el hotel en el que se hospedaba Shirou, las posibilidades de que algo sucediera eran escasas en el mejor de los casos. Rin bebió un sorbo del té que le había comprado la persona que la acompañaba. Una mujer vestida con un atuendo increíblemente provocativo que atrajo la atención de más de una persona. ¿De verdad tenías que usar algo tan degradante?, le preguntó a la heroína profesional. Comparado con mi disfraz, esto no es nada, dijo Medianoche, con una sonrisa tímida adornando sus rasgos. Y aún así, de alguna manera, serás uno de mis profesores el año que viene, dijo Rin con un pequeño movimiento de cabeza. Diría que confiabas demasiado en la capacidad del joven Shirou para obtener mejores calificaciones que el resto de los examinados, dijo Medianoche, reclinándose en su silla antes de buscar entre sus pechos y sacar una carta que, según Rin, no debería haber cabido en absoluto. Podemos abrir esto ahora y ver si te aceptan. Conozco el trato. Si Shirou no conseguía el primer puesto, me correspondería capturarte antes de que escaparas. Rin se dio cuenta de que Medianoche se estaba divirtiendo con esto. Por suerte, dos podían jugar así. Por favor, soy demasiado joven y vivaz para que alguien como tú pueda atraparme. No importaba que técnicamente hubiera vivido muchos más años que Medianoche, pero ahora tenía la forma de un adolescente e iba a usarlo a su favor. El tic en el ojo izquierdo de Nick confirmó que Rin acababa de ganar la primera de potencialmente muchas batallas. Ambiciosa, dijo Medianoche apretando los dientes, dejando la carta sobre la mesa antes de recomponerse. Tras ver tu desempeño contra mis compañeros, sé que eres formidable. Sin embargo, contra mi don no tendrías ningún poder. Te llevaría bajo custodia sin ningún problema. Rin no lo dudaba. Considerando el peligro que representaban ella y Shirou si se volvían hostiles, era comprensible que estuviera en compañía de alguien capaz de detenerla. Dudaba que lo hicieran por la fuerza bruta. Sin embargo, estaban en un lugar público donde la probabilidad de que civiles resultaran heridos era demasiado alta. Sus pensamientos se distrajeron cuando un pequeño trozo de tarta de queso con frambuesa fue colocado frente a ella, mientras que una rebanada de pastel de chocolate frente a Midnight. ¿Sabes?, dijo Rin mientras la camarera se alejaba, el metabolismo se ralentiza con la edad. ¿Estás segura de que deberías comer eso? No querría arruinar tu figura, después de todo. Rin casi podía ver el latido de una vena. Que sepas que no tengo ningún problema con mi metabolismo, dijo Medianoche mientras sus cubiertos cortaban el pastel con facilidad. ¿Y tú? No querrás asustar a Shirou con un poco de grasa corporal extra. Considerando los campos de batalla y la violencia a la que Shirou se había visto expuesto, Rin dudaba sinceramente que le tuviera miedo a un poco de grasa corporal. Que sepas que no tengo problemas con mi peso y dudo que los tenga pronto, declaró Rin, tras haber vivido muchas décadas más y sabiendo perfectamente que había mantenido una figura impecable a lo largo de los años. Estoy tan segura de que tu hombre se mantendrá fiel, dijo Medianoche tímidamente. No tienes idea, dijo Rin mientras cortaba otro trozo de pastel. ¿Y tú? ¿Crees que no encontrarás a alguien más guapo y encantador que el Chico Espada? ¿Chico Espada? ¿De verdad lo llamaste así? ¿Qué? Es un adolescente que invoca espadas. ¿Cuál crees que sería su nombre de héroe profesional? Rin no necesitaba pensar en el nombre que le pondría Shirou. Ya lo sabía. Ya había anochecido cuando llegó el tren que habían abordado de regreso a Osu.
Charming Clover había superado su timidez y se había convertido en una excelente conversadora, según Shirou. Una vez que salió de su caparazón, a Shirou le costó mucho hacerla callar. Riptide no había dicho nada en todo el tiempo. Ahora caminaban por las calles de Musutafu, Riptide y Charming Clover a su derecha e izquierda, respectivamente, iluminados por las farolas y la luna brillando en lo alto. La multitud se abrió paso y Shirou no pudo evitar sentir que quienes los observaban lo veían siendo llevado por algún delito. Al doblar la esquina, el aire los golpeó con un frío inquietante y Shirou se detuvo momentos antes de que sus dos acompañantes se dieran cuenta. Deseó que fuera una ráfaga de aire fresco proveniente de la vegetación que rodeaba el sendero por el que querían caminar. ¿Shirou?, preguntó Charming Clover, mirando por encima del hombro donde la adolescente se había detenido. Riptide, mientras tanto, miraba fijamente al frente, a la persona que se encontraba en el parque por el que pretendían caminar. Si no les importa, me gustaría hablar con el señor Emilia, dijo el hombre, o al menos el espectro de un hombre que estaba frente a ellos. ¿Llevaban traje y corbata, o no? A diferencia de la piel y la carne, su cuerpo parecía estar compuesto solo por una neblina negra, con ranuras de color amarillo dorado donde deberían estar los ojos. No habrá nada de eso ahora, dijo Riptide mientras apretaba los puños. Charming Clover extendió las manos a un lado, y las hojas de los árboles cercanos se desprendieron de sus respectivas ramas antes de arremolinarse tras ella, formando un remolino amenazante. Aunque impresionante a la vista, Shirou no estaba seguro del efecto que tendría en combate. Eso era con la excusa de que Charming Clover luchaba sola. Si se suponía que debía distraer, Shirou solo podía imaginar que Riptide era la que más pesaba. Nunca tendría la oportunidad de verlo. Creo que sería mejor deshacerse de los compañeros, ¿no estás de acuerdo? Esa fue toda la advertencia que recibieron antes de que dos vórtices negros gemelos surgieran de la oscuridad de la noche, envolviendo a Riptide y a Charming Clover. Shirou podía oír sus gritos de pánico mientras luchaban contra la oscuridad que los rodeaba y los gritos de quienes presenciaban el evento de primera mano. Shirou, mientras tanto, mantenía la vista fija en el objetivo frente a él. Los gritos de las dos personas que Ingenium le había asignado se desvanecieron y Shirou permaneció impasible. Que sepas que no están muertos, dijo el hombre de niebla. Teletransportación. Muy bien, dijo. Tienes una gran capacidad analítica. Tus dos compañeros se encuentran en lo alto del rascacielos que tienes detrás. Como puedes imaginar, me habría resultado muy fácil enviarlos unos 9 metros a la derecha y hacer que cayeran al suelo. ¿Ahora, te unirías a mí en algún lugar más privado?, preguntó mientras un portal se abría a su lado. Shirou sabía que no era una oferta en sí, sino una orden. Si se negaba y atacaba, o incluso intentaba huir, era imposible saber qué les sucedería a los dos compañeros que se encontraban en lo alto del edificio, o incluso a los civiles cercanos. También sabía que si la persona frente a él hubiera querido atacarlo, o incluso intentar matarlo, no habría podido reaccionar al ser teletransportado a cientos de metros de altura. Aunque los primeros segundos habrían sido impactantes, era poco probable que muriera por semejante atentado, pero eso no significaba que el hombre frente a él no lo intentara. Por favor, no me hagas esperar más de lo necesario, dijo el hombre, claramente disgustado por el hecho de estar tanto tiempo al descubierto. Para no provocar que el hombre hiciera algo imprudente, Shirou se adelantó. Si este hombre quería conversar, conversarían. Shirou se encargaría de él después si fuera necesario. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 5 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia y Fate/Stay Night. La mirada de Shirou se movía de un lado a otro mientras examinaba su entorno. A su derecha estaba la única puerta de la habitación y probablemente la única salida que no implicaba teletransportarse. A la izquierda, un televisor emitía estática, aunque afortunadamente el volumen estaba bajo. Justo enfrente había un bar, destartalado y con pocas existencias. Luego estaban el único ocupante de la habitación aparte de él, y el hombre de la niebla negra que cruzó el portal antes de que se cerrara tras él.
El ocupante era un hombre desgarbado, de piel pálida que contrastaba marcadamente con la vestimenta negra que vestía. Sin embargo, no era lo único que vestía. Manos cercenadas se aferraban a los brazos, hombros y cuello del hombre, e incluso una se aferraba a su rostro. Sus ojos apenas podían asomarse entre los dedos. Inclinó la cabeza hacia un lado y Shirou supo que la persona lo observaba, probablemente juzgando de qué era capaz. Siguiendo el ejemplo de Gilgamesh, Shirou actuó. En solo un segundo, la construcción del espadón se completó, y aún menos, para que saliera disparado por encima del hombro de Shirou. La hoja plateada impactó con precisión, atravesando la pared tras la barra, rozando las botellas de licor del estante por un pelo. Varios mechones de cabello cayeron tras ser arrancados de la cabeza del hombre, quien no se inmutó al ver el arma pasar junto a su rostro. Ese es un saludo grosero, dijo finalmente el hombre después de lo que pareció un momento tenso. Lo siento si estoy siendo un poco más agresivo de lo habitual, pero estas cosas deberían esperarse después de ser secuestrado, dijo Shirou encogiéndose de hombros. Te recomiendo que no vuelvas a hacer algo así, dijo el hombre de la niebla mientras se colocaba detrás de la barra. Sus dedos sutiles se aferraron a la empuñadura de la espada antes de intentar sacarla de la pared. Como era de esperar, no tuvo mucha suerte. Al ver el inútil forcejeo, Shirou dejó que la espada se desvaneciera en la nada. Entonces, ¿por qué estoy aquí?, preguntó Shirou cruzando los brazos sobre el pecho. Eres muy famoso, lo sabes, dijo el que estaba sentado. Apareciste de la nada y en 2 horas todo el mundo te ha visto la cara. Te aseguro que la idea de tener mi cara impresa en internet no estaba en mi lista de cosas por hacer al comenzar el día, afirmó Shirou. Es curioso cómo los días y las noches pueden estar perfectamente planeados con antelación, pero al final, nada sale como debería. Sin embargo, tenemos un plan y tú puedes ser parte integral para asegurarte de que salga como debe. ¿Y qué es lo que piensas hacer? Queremos matar a Olmigt. Fue una declaración fría y calculada. Para la mayoría, la mera idea de que alguien quisiera matar al héroe profesional número 1 sería casi un suicidio. Para el más fuerte, incluso desafiarlo era una idea inconcebible. Sin embargo, aquí estaba un hombre, deseando desafiar al más fuerte y aún confiando en que podría salir victorioso. ¡Qué audacia! Ahora la verdadera pregunta era, ¿cómo reaccionaría Shirou? El adolescente, quien con su compañero había luchado contra numerosos héroes en pleno día y había vencido a muchos de ellos. Oms. Hubo una pausa antes de que el que portaba las manos empezara a reír. Al principio fue una risita, antes de inclinarse hacia atrás y soltar una carcajada maniática. ¿Sí? ¿Quién exactamente? Es un hombre como cualquier otro y no importa lo fuerte que sea, todos los hombres deben morir. El símbolo de la paz caerá como cualquier otro. Mientras tanto, Shirou escuchaba con curiosidad. Era evidente que su pregunta había sido malinterpretada, pues realmente no sabía quién era ese tal Olmigt. Supuso que era el nombre de un héroe profesional, pero había tantos en Japón, por no hablar del mundo, que era imposible que los recordara a todos, aunque le sonara vagamente familiar. Quizás había visto el nombre estampado en una caja de cereales al comprar comida algún día. Ahora, dijo el hombre con una sonrisa maliciosa en el rostro. Creo que es necesario presentarnos como es debido. Al fin y al cabo, somos la Liga de Villanos. Rin estaba sentada en el ático, con los brazos cruzados, tamborileando con los dedos en el antebrazo a un ritmo constante mientras observaba a las 3 personas que la acompañaban. Midnight se había quedado después de haberla acompañado a tomar té y pastel ese mismo día. Pensó que, tras haberla superado en combates verbales en más de una ocasión, la provocadora simplemente la habría dejado en paz tras acompañarla de vuelta al hotel. Sin embargo, no fue así. Midnight, al ver las instalaciones que se les habían proporcionado a Rin y Shirou, se había invitado a entrar enseguida con el pretexto de asegurarse de que 2 de sus futuros estudiantes se comportaran de forma respetable. Rin no estaba muy segura de qué consideraba Midnight conducta respetable, pero creía firmemente que no se correspondía con su propia versión.
sobre todo después de que la mujer se hubiera acomodado en su zona de residencia y hubiera decidido invitar a un par de amigos. Sentada en el sofá estaba la instigadora de todo este desastre, con un aire demasiado jovial en sus intentos de irritar a Rin. Rin negaría por completo la idea de haber provocado esto. A la derecha de Midnight estaba un Uwabami que intimidó a Rin de inmediato. No era por la mujer en sí, sino porque Midnight la había presentado como una heroína profesional con una carrera secundaria como modelo, lo que quizás explicaba el elegante vestido que llevaba. Se debía más bien a que sobre su cabeza había 3 serpientes. 3 serpientes individuales sobresalían de sus mechones dorados, probablemente adheridas a su cuero cabelludo como si fueran mechones de pelo demasiado largos. Tenían escamas, y quizás su propia conciencia. Rin juraba que la más cercana aún no le había quitado sus ojitos. Uwabami le dijo que no les hiciera caso, pero era más fácil decirlo que hacerlo. La otra mujer estaba sentada en el sillón reclinable frente a Rin y vestía un atuendo mucho más informal. Vaqueros y chaqueta, mientras que su ojo derecho estaba cubierto por el flequillo. Mientras Midnight y Uwabami parecían contentarse con cotillear, Ryukyu parecía contentarse con simplemente escuchar y participar en la conversación cuando le preguntaban su opinión. Fuera de esos momentos, ella, junto con la serpiente de Uwabami, parecían observar a Rin con atención. Tampoco ayudaba que Midnight la hubiera presentado como la segunda heroína profesional femenina de mayor rango, ocupando el 8º lugar en la clasificación general. «Sabes, tienes una piel preciosa, Rin», dijo Uwabami mientras intentaba incluir al adolescente en la conversación. «Algún día podría invitarte a colaborar conmigo en algún trabajo de promoción». «Gracias por la oferta», dijo Rin. «Sin embargo, creo que mi destreza es más adecuada para situaciones entre bastidores que para exhibirme delante de una cámara como una fulana. No es prudente cortar conexiones potenciales tan pronto en tu carrera», dijo Ryukyu mientras Uwabami hacía pucheros, sintiéndose ligeramente insultado al ser tratado como una mujerzuela. «Deberías mantener la mente abierta y aprovechar estos años para hacer contactos que te beneficien en el futuro». Rin parpadeó varias veces, sin captar el consejo de Ryukyu, pero por primera vez en mucho tiempo parecía que alguien realmente la cuidaba. Quizás Ryukyu era un héroe, no por fama y fortuna, sino alguien que salvaba a la gente porque creía que era lo correcto. Si se le daba la oportunidad, Rin tendría que asegurarse de que Ryukyu y Shirou se encontraran en el futuro. Hablando de Shirou, parecía que llegaba tarde. Como por arte de magia, en cuanto lo pensó, llamaron a la puerta y Rin pensó que Shirou había olvidado la llave. «Ese sería el servicio de habitaciones», anunció medianoche, prácticamente saltando de su asiento. Al parecer no. Resultó que Midnight no había tenido reparos en pedir cosas del menú del hotel, incluyendo una elegante botella de champán en una elegante cubeta llena de hielo. «¿Celebramos algo?», preguntó Ryukyu, preguntándose por qué Midnight se había esforzado tanto con el pedido. Sin embargo, Rin sabía que, como Ua pagaba la cuenta de su estancia con Shirou, cualquier cosa que se pusiera en la habitación también estaría cubierta. Ella y Shirou aún no habían usado el servicio personalmente, ya que Shirou había tomado el control total de la cocina. Al final, parecía que la heroína profesional buscaba tanto una comida gratis como una forma gratuita de entretener a sus invitados, a pesar de que ni siquiera era su habitación de hotel. «¿Por qué no brindas por el hecho de que medianoche ha pasado otro año sin arrugas?», sugirió Rin mientras el héroe mencionado tomaba la botella en cuestión. «Creo que no necesitas una razón para disfrutar el tiempo con amigos», dijo medianoche, mientras su ojo izquierdo se movía ligeramente. «¿Recuerdas lo que dije sobre cortar contactos potenciales?», preguntó Ryukyu. «Sabes que Midnight será una de tus profesoras en la UA, así que quizá intentar sacarla de quicio sea imprudente». «Por favor, me he entretenido mucho hoy con meterme en la pata», dijo Rin. «Si eso significa que intenta castigarme por desacuerdos pasados, puedo informar al director y presentar una queja. Quién sabe, si hay suficientes quejas de los estudiantes, podría acabar destituyéndola». «Son declaraciones como esa las que me alegran de que no vayas a estar en el curso de héroes», dijo Uwabami mientras saboreaba algunos de los bocadillos que le habían servido.
Me temo que después de tu graduación te habrías abierto paso en la clasificación con tácticas deshonestas. Por eso estás en el Departamento de Estudios Generales. Gritó Medianoche mientras golpeaba la mesa con las manos, como si acabara de resolver un caso de asesinato. Serás el representante de Shirou. Un representante, se burló Rin. Aunque podría facilitarle el camino, Shirou no lo aceptaría. Solo querrá ser un héroe por sus propias habilidades y méritos. Además, Rin tenía un papel mucho más importante que desempeñar. Ah, ¿y hasta dónde crees que llegarán sus habilidades?, preguntó Uwabami. Hasta la cima. Esas son aspiraciones muy elevadas, dijo Ryukyu. Sé lo despiadado que es el camino a la cima. Probablemente necesitará tu apoyo en este viaje, y si estás dispuesto a ayudarlo en esta misión, es afortunado de tener un amigo como tú. De los héroes que Rin había conocido durante su breve tiempo en este mundo, Ryukyu era definitivamente su favorito por un amplio margen. Bueno, dijo Medianoche mientras descorchaba el champán. Propongo que brindemos por Shirou y la próxima generación en su camino hacia la cima. Ojalá quienes nos enseñan no nos impidan alcanzar nuestro máximo potencial por su propia incompetencia, dijo Rin, provocando que Mitnick derramara unas gotas sobre la mesa de centro. Ignorando el derrame, el héroe les pasó un vaso a Uwabami y a Ryukyu, y los tres alzaron los vasos simultáneamente antes de beber un sorbo del líquido. Antes de que terminaran su degustación inicial, la puerta del ático se abrió una vez más y Shirou entró. Oh, no sabía que esperábamos invitados, dijo mientras cerraba la puerta detrás de él. No lo estábamos, comentó Rin. ¿Por qué llegas tan tarde a casa? Me secuestraron, dijo Shirou. Sus palabras hicieron que el vaso que Uwabami tenía en la mano se resbalara antes de romperse en el suelo. Mitnick y Ryukyu, mientras tanto, permanecieron sentados con caras de asombro mientras Rin se frotaba los ojos. Solo tú, Shirou, solo tú. 2 horas después, tras los interrogatorios policiales y tras el esfuerzo de las 3 heroínas por asegurarse de que Shirou estuviera bien, Rin definitivamente no apreciaba la cercanía que Mitnick intentaba insinuarle, finalmente los dejaron solos. Rin supo en el momento en que Shirou entró y anunció su secuestro que su bienestar revelaba muchas cosas que las heroínas jamás sabrían. Incluso la policía, durante su interrogatorio, había querido saber nombres, ubicaciones y demás, pero Shirou se limitó a afirmar que uno de los hombres poseía un poder de teletransportación que lo había usado para entrar y salir del escondite. La policía se marchó a regañadientes tras no obtener más que algunas descripciones de sus características y sus planes. Me sorprende que no los hayas matado, dijo Rin mientras se dejaba caer en el sofá, contenta de librarse de la compañía extra. El tipo de la mano no es mala persona, dijo Shirou mientras se dirigía a la cocina para prepararles algo ligero para picar antes de acostarse. Escuchar sus ideas y convicciones era casi como escuchar a un niño declararse el más fuerte sin tener ni idea de cómo era el mundo real. Entonces, ¿qué? ¿Esperas que un día la realidad le dé una bofetada y se dé cuenta de sus errores? Es demasiado inmaduro ahora mismo para ver lo grande que es el mundo, dijo Shirou desde su santuario. Si su plan fracasa, descubrirá que debe transformarse como persona o morir. Entonces no te uniste a ellos ni nada, ¿verdad? No. Rin dejó escapar un suspiro mientras cerraba los ojos. El hecho de que simplemente hubieran dejado que Shirou se marchara significaba que había algo más importante en juego. Sabían que discutiría el plan con alguien, casi cualquiera informaría a las autoridades de que se estaba planeando semejante malevolencia en secreto. Sin embargo, Shirou no era cualquiera, y si hubieran estado solos con Rin esa noche, la información probablemente no habría trascendido. Fue una lástima que los 3 héroes profesionales estuvieran presentes. Ella no pudo evitar sentir que estaban perdiendo. Ella odiaba estar en desventaja. El resto de su tiempo libre pasó volando, incluyendo el momento en que les dieron su nuevo alojamiento. Un par de miembros del personal habían construido 2 cabañas idénticas de hormigón en una esquina de las instalaciones. Afortunadamente, con el tamaño ridículo de la escuela y del terreno en el que operaba, era poco probable que alguien se topara con su vivienda por casualidad.
Eso no impidió que Rin creara sus propias defensas si alguien se acercaba con malicia. También les habían dicho que durante las próximas 2 noches podrían ir al centro comercial local y comprar artículos decorativos adecuados para hacer su casa más acogedora. Sin duda, Rin se excedería del presupuesto asignado. Los 2 estudiantes caminaron juntos por los pasillos mientras el resto de los estudiantes entraban desde fuera del campus. Finalmente, llegaron a la puerta del aula 1C, la sala de estudios generales donde Rin estudiaría en el futuro próximo. No cometas ninguna imprudencia ahora, dijo Shirou con una sonrisa pícara. Por favor, como si fuera a hacer algo imprudente, dijo Rin mientras se echaba algunos mechones sueltos de cabello por encima del hombro. Creo recordar que cierta chica me atacó en los pasillos de una escuela una vez, comenzó Shirou, ganándose un golpe en el hombro como respuesta. Ve ya a tu salón de clases, dijo Rin, despidiendo a Shirou, quien no pudo evitar que la sonrisa en su rostro se extendiera levemente. Solo tardó un par de minutos más en recorrer los pasillos y encontrar su aula, ligeramente complacido al descubrir que no era el primero en llegar, aunque solo había otro estudiante presente. Ah, qué bueno ver a otro estudiante tan puntual, empezaron antes de que se les agudizara la vista. ¿Tú? ¿Yo? Preguntó Shirou mientras la puerta se cerraba detrás de él. Tú eres quien atacó a mi hermano. Gritaron, señalándolo con un dedo acusador. ¿Hermano? Repitió Shirou antes de que la puerta detrás de él casi se saliera de sus bisagras. Más vale que uno de ustedes, imbéciles, sea quien me robó el puesto en la cima. Gritaron mientras entraban a la fuerza en la habitación. Mientras tanto, Shirou no pudo evitar sentirse como si ya se encontrara en una posición desfavorable.